3:33 AM. Esa es la hora en este momento. Igual que tú, soy un adicto a deslizar el dedo en Facebook, Instagram y Reddit. La mayoría del tiempo sin realmente asimilar lo que estoy viendo o leyendo, como en una especie de piloto automático de redes sociales, navegando de página en página. Y al igual que tú, llegué a un punto en el que las mismas páginas ya no me satisfacían. Así que estoy escribiendo esta publicación para darte un poco de información gratuita. No me malinterpretes, tiene su precio, pero no estás obligado a pagarlo. Lo explicaré. Después de leer incontables historias sobre la web oscura y los peligros de lo que se esconde bajo la superficie de Internet, decidí descargar un navegador Tor y verlo por mí mismo. Ahora sé que antes de que termines de suspirar por otra historia de la web oscura, necesitas leer esto. No estoy aquí para persuadirte de que no vayas a buscar. Es todo lo contrario. Lo que se dice sobre la web oscura es cierto en su mayoría. La mayoría de los enlaces están inactivos, y los que siguen activos están tan desactualizados que se vuelve una tarea tediosa usarlos, y la novedad se desvanece rápidamente. Pero espera, porque detrás de estas páginas obsoletas se esconde un secreto aún más grande, una parte aún más profunda de Internet. Tan pronto como un usuario ingresa a las páginas que parecen réplicas de los años 90, con mercados sombríos y videos aún más sombríos, se hace visible para los administradores de las páginas ocultas. Ellos pueden ver lo que buscas, lo que tienes en tu disco duro, e incluso lo que has estado viendo en esa memoria USB que mantienes fuera de vista. Y si piensan que eres digno, como yo fui afortunadamente, se harán visibles para ti. Un mensaje simple: ¿quieres ver más? ¿Sí o no? Haz clic en Enter. Júzgame todo lo que quieras. Sé que cuando me encuentre con nuestro Creador, si existe, no voy a disfrutar mucho tiempo de las puertas del cielo antes de que me lancen al fuego eterno. Si supieras lo que hay en esa memoria USB que guardo bajo las tablas sueltas de mi habitación, y cuáles fueron las primeras cosas que busqué tan pronto como entré en la web oscura, no tendrías ninguna duda de que recibiré lo que merezco. Y, hasta cierto punto, lo entiendo, y estoy de acuerdo. Mi alma murió el día que encontré los videos que me gusta ver. Mi ser se fue desgarrando, pieza por pieza, cada vez que presionaba play y escuchaba los gritos. Veía la sangre salir de sus cuerpos y observaba la angustia en sus caras indefensas. Ahora llevo una existencia insensible. Después de ver ese tipo de videos, pierdes el sentido de sentir, como si nada realmente importara ya. Ahora sabes que alguien así puede existir en la sociedad. Yo hice clic en sí sin pensarlo realmente. Desde un sitio web sombrío, lleno de texto gris y pesado, fui redirigido a una pantalla roja con la imagen de una puerta simple en el centro y un botón de Enter debajo. Al hacer clic, me llevó a una pantalla claramente inspirada en YouTube. Cada video tenía un temporizador en la esquina inferior y una duración promedio de unas pocas horas. Leyendo los títulos, supe de inmediato el tipo de sitio al que había entrado. Joven universitaria brutalmente golpeada hasta que se ahoga con su propia sangre. Familia destrozada hasta la muerte por una jauría de perros. Chico de fraternidad recibe un golpe de martillo en la sien. La lista continuaba. La siguiente pestaña después de los videos captó mi atención. Sé el verdugo, tú decides. Al hacer clic en la pestaña, me llevó a una transmisión en vivo. La habitación estaba vacía, excepto por una silla de metal anclada al suelo con grilletes en las muñecas y los tobillos, colgando ominosamente desde las uniones de la silla. Detrás de la silla, una mesa estaba empujada contra la pared del fondo, con una manta verde y sucia que cubría su contenido. Mientras observaba los detalles de la habitación, un hombre apareció en pantalla desde la izquierda, seguido de cerca por una mujer pequeña, probablemente de unos 20 años, ya golpeada y sostenida por el cabello por el hombre que la guiaba. Hasta ese momento, mi habitación había estado en silencio, pero cuando la mujer sollozante apareció en la pantalla, mi habitación se llenó con el sonido de sus gemidos, sobresaltándome de mi estado de trance. Ajusté el volumen de mis altavoces, recuperé la compostura y comencé a leer el menú en el lado derecho de la pantalla. Parecían más instrucciones. Querido espectador, bien hecho por llegar hasta aquí. La mayoría de las personas llegan a la primera página después de la puerta. Se dan cuenta de que somos la realidad y se salen. Bueno, déjame decirte esto, todos ellos se perdieron un verdadero espectáculo. Nosotros no somos como la mayoría de los sitios. No pedimos que te registres, ya tenemos tus datos. No pedimos pago. El dinero no es un problema para nosotros.
Ni siquiera pedimos que seas leal a nosotros. Nuevas personas buscan la web oscura todos los días, y tenemos suficiente potencial de espectadores. Sin embargo, pedimos una cosa a todos los que hacen clic en aceptar en la parte inferior de la pantalla. Para entonces noté que la mujer había sido esposada a la silla en el centro de la habitación, y el hombre estaba de pie justo a la derecha de la silla, su rostro oculto por una máscara de verdugo improvisada. Sus ojos miraban directamente a la cámara, directamente a mí, como esperando por mí. Todo lo que pedimos es que nos brindes información sobre tu método de muerte preferido y la forma en que más temes morir. Por favor, no intentes eludir estas preguntas. Las pulsaciones de teclado son monitoreadas y respuestas poco serias resultarán en tu bloqueo permanente del sitio. Por favor, da tus respuestas ahora. Método de muerte preferido. ¿Cuál es la manera en que más temes morir? Al aceptar esto, reconoces que al final de cada programa, tus respuestas se someterán a votación entre los espectadores, y podrías ser seleccionado para ser la atracción principal del próximo espectáculo. Te recogeremos a las 9:45 am, donde serás sometido a todo tipo de torturas hasta el próximo programa, a las 9 p.m., en punto. A las 9 p.m., serás expuesto a la respuesta que diste arriba y que obtuvo la mayoría de los votos hasta tu muerte. ¿Aceptar sí o no? Haz clic en Enter. Ingresé mis respuestas. Para que conste, prefería morir congelado y temía ser devorado lentamente por ratas, y pulsé en aceptar. Espera, ¿qué fue ese aviso? No importa. La pantalla cobró vida en cuanto hice clic en aceptar. El hombre asintió. Se giró hacia la mesa y retiró la manta. Debajo podía ver un rallador industrial y un soplete. Tomó las herramientas y comenzó a caminar lentamente hacia la mujer, mientras el reloj marcaba las 9 de la noche. El hombre comenzó a calentar el rallador mientras lo sostenía increíblemente cerca de la cara ahora histérica de la mujer. Sus gritos ya no eran audibles para mí, aunque otros espectadores sí los escuchaban, como lo indicaba el contador de vistas en la esquina de la pantalla que no había notado antes. Para cuando eran alrededor de las 3 de la madrugada, el contador de vistas había alcanzado 10.642 espectadores, y sin compartir demasiados detalles, la mujer ya no era reconocible mientras yacía desplomada en su silla. El hombre cesó su ataque implacable sobre ella y se volvió hacia la cámara nuevamente. Apareció una encuesta en la pantalla con números. Todo lo que tenía que hacer era marcar mi voto. Ejecución por estrangulación. 150 votos. Devorado por un oso. 1050 disparo a quemarropa con revólver. 526 ahogamiento. 2186 degollado. 2421 golpeado hasta la muerte. 120 congelación. 682 devorado vivo por ratas. 3507. Felicitaciones, tu método y la forma que más temes para morir han sido elegidos por nuestros espectadores. Apareció el mensaje en la pantalla de inmediato. Por favor, prepárate para nuestra llegada a tu dirección abajo mencionada. Como mencioné antes, estoy completamente de acuerdo en que lo que he hecho está mal, y sé que algún día pagaré. A diferencia de todos los demás, sé que mi día de juicio es hoy. Necesito pulsar publicar ahora. Estarán aquí en unas horas posiblemente, así que no estaré aquí para responder preguntas. Si lo que dicen es cierto, te recomiendo que revises el sitio. Nunca sabes, podrías tener suerte como yo. Quizás seas el próximo en ser elegido. Déjame decirte por experiencia que la web profunda es una fosa séptica humana repugnante. No sabes lo que se esconde en los rincones más oscuros de la psique humana hasta que entras allí. Aprendí eso de la peor manera. Me dejé llevar por las historias y el alboroto que mis amigos me contaban. Quería verlo por mí mismo, así que la semana pasada descargué Tor y comencé a navegar. No sentí la necesidad de ninguna protección extra, ya que era completamente nuevo en el concepto. En retrospectiva, ojalá lo hubiera hecho. Pasé horas haciendo clic en enlace tras enlace tras enlace, y comenzaba a aburrirme y a sentirme un poco perturbado. Encontré una gran cantidad de sitios típicos de drogadictos buscando drogas, sitios con sicarios para contratar, y un montón de otros sitios de armamento militar de grado superior. Para entonces, me encontré desplazándome por publicación tras publicación de descripciones vívidas de abuso animal, y cómo las personas enfermas que cometían esas atrocidades se excitaban con ellas cada noche.
Ojalá hubiera cerrado mi computadora en ese momento, pero algo mantuvo mi curiosidad encendida. Honestamente, creo que una parte de mí solo quería ver qué tan retorcida podía llegar a estar la mente humana. Después de algunos enlaces más a pornografía infantil y algunos mercados de drogas, ya había tenido suficiente. Esto es todo, suspiré para mí mismo. Un enlace más y juro que salgo de este infierno. Hice clic en un enlace sin saber que cambiaría mi ya cínica visión de la humanidad. Me refiero a que, honestamente, cuando escuchas a un tipo hablar sobre prender fuego a su perro y verlo retorcerse, no tiendes a pensar lo mejor de las personas. Pero esto era un nivel totalmente nuevo de perversión. Lo primero que me llamó la atención fue la fuente rosa y cursiva que servía como título de la página de inicio. Leí: paz y amor. Lo recuerdo demasiado bien porque parecía estar fuera de lugar en ese pozo de basura humana conocido como la web profunda. Desplacé hacia abajo para encontrar un álbum de imágenes y una caja de chat simple. Nadie estaba en línea en ese momento, así que fui directamente y hice clic en la primera serie de imágenes. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. La primera imagen era la de una joven embarazada, llorando desconsoladamente. Parecía demacrada y delgada, con cortes y moretones cubriendo su piel pálida. Se veía asustada y desnutrida, como si estuviera suplicando por su vida. Hice clic en la siguiente foto y casi vomité. La misma joven ahora estaba sentada en una silla frente a la cámara, sus ojos muertos y sin vida mirándome fijamente. Estaba cubierta de sangre y su abdomen había sido desgarrado. En sus brazos sin vida sostenía al niño aún unido al cordón umbilical. Su cuerpo a medio formar y sin vida era de un profundo color carmesí por la sangre, y uno podía notar que había sido arrancado a la fuerza del útero. En la pared detrás de ellos, escrito con su sangre, estaban las palabras "les di paz" en letras apresuradas y rudas. No sé qué me impulsó a seguir viendo las fotos. Era como si no pudiera controlar mis propias facultades. Las imágenes se volvían cada vez más grotescas a medida que continuaba. Las imágenes siguientes parecían ser una serie de tiempos sobre la descomposición del cuerpo. Los observé pudrirse sentados juntos. Vi como el rostro de la madre, que alguna vez pudo haber sido considerado bello, se marchitaba y colapsaba en sí mismo como un montón de carne en descomposición. Para el final de la serie de imágenes, no quedaba nada más que esqueletos desecados. Me habría salido de ahí de inmediato, si no fuera por un mensaje que apareció en mi pantalla. Venía del chat de la página web y decía lo siguiente exactamente: hola, ¿te gusta lo que ves? ¿Quieres más? ¿Quieres alcanzar la verdadera paz? No sabía cómo responder. Estaba clavado en mi silla por el miedo. Entonces el enfermo volvió a escribir: no tienes que tener miedo, Zachary. Te amo, quiero ayudarte, déjame ayudarte. Logré escribir una pregunta simple: ¿cómo demonios sabes mi nombre? Casi de inmediato recibí una respuesta: sé todo sobre ti. Sabes, realmente no deberías dejar las cortinas abiertas así. Te da una corriente de aire. ¿Ves? Solo quiero ayudarte. Déjame salvarte. Mis ojos volaron a la ventana descubierta detrás de mí, a la luz de mi cámara web. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que estaba encendida. Esa persona enferma me estaba viendo. Hice un movimiento para desenchufarlo, cuando apareció otro mensaje: no intentes bloquearme, te traeré paz, te lo juro, Zachary Tanner. Es el único verdadero gozo en este mundo. Ese fue el último mensaje que recibí antes de apagarlo por completo. Innecesario decir que me mantuve alejado de Internet por un largo tiempo después de eso. Hoy regresé rezando a Dios para que todo hubiera terminado. Oh, qué equivocado estaba. Inicié sesión en mi correo electrónico solo para encontrarlo lleno de mensajes de una cuenta llamada Te mostraré paz. Cada uno tenía el mismo mensaje: quiero salvarte, quiero amarte, quiero traerte paz, todo en mayúsculas. Pero eso ni siquiera era lo peor. Cada mensaje tenía una foto tomada de mí de forma clandestina en la última semana. Intenté involucrar a la policía, pero no han sido de mucha ayuda. ¿Qué hago? Permíteme comenzar diciendo que nunca usé la web profunda para nada realmente malo. Nunca compré drogas, nunca robé películas ni música. Tenía la esposa más generosa que te puedas imaginar. Siempre me fascinaron las computadoras,
pero el pueblo en el que crecí era un lugar pequeño y rural. Recuerdo escuchar sobre las computadoras y el Internet, y la idea de poder acceder a información desde cualquier parte del mundo me deslumbraba. No podía entender cómo no era algo más buscado y aprovechado por las personas. No solo vivía en un desierto tecnológico, sino que mi familia tampoco era precisamente rica. Mi madre trabajaba como una esclava en una gran corporación donde le pagaban mucho menos de lo que merecía. Mi padre tenía trabajos variados, pero dedicaba la mayor parte de su tiempo a la iglesia local. Era un fanático religioso estereotípico, y como era de esperar, yo llegué a resentir la religión. Siempre sentí que la religión era un camino de una sola vía. Esperaban que orara y sirviera a una deidad en el cielo, y que todos los que no lo hicieran arderían en el infierno. Mi interés en la historia me llevó a darme cuenta de que todas las religiones eran similares en ese aspecto, y eso fue suficiente para descartarlas todas. Afortunadamente, mis padres nos criaron a mi hermana y a mí para que trabajáramos duro. Ambos fuimos a la universidad y conseguimos trabajos decentes. Ella se convirtió en enfermera y se mudó a Nueva York. Yo seguí mi pasión por la historia, y finalmente me convertí en profesor de historia mundial en una pequeña escuela secundaria. Me casé con mi novia del instituto poco después de conseguir el trabajo de profesor, y nos mudamos a un suburbio más poblado, no muy lejos de donde crecí. Encontramos una linda casa cerca de nuestros trabajos, y mi esposa y yo comenzamos a ahorrar dinero porque estábamos tratando de tener un hijo, aunque nos estaba tomando más tiempo de lo que habíamos pensado. Después de aproximadamente un año intentando, consultamos a un médico. Nos dijo que ambos éramos sanos y aptos, pero que llevaría más tiempo. En cierto modo esto resultó agradable porque así teníamos más dinero del necesario para cuando el bebé llegara. Decidí gastar unos cientos de dólares y comprar la computadora que había soñado tener durante años. Me emocioné cuando mi esposa estuvo de acuerdo en que debería hacerlo. Después de todo, no se puede criar a un niño en esta época sin una computadora, ¿verdad? La puse en nuestra oficina en casa y rápidamente me enamoré de ella. Honestamente puedo decir que mi vida habría sido mucho mejor si hubiera tenido una de estas creciendo. Literalmente, podía aprender cualquier cosa en el mundo que quisiera. Pasaba horas leyendo artículos, discursos, libros y viendo tutoriales. No podría haber sido más feliz. El tiempo pasó, y me encontré terminando el semestre y preparándome para el verano. La verdad es que se puso bastante aburrido. Todavía me pagaban, pero como el distrito escolar era tan malo, no había muchas actividades para que los maestros se involucraran durante el verano. Fue entonces cuando mi genuino interés por Internet se convirtió en algo así como una adicción. Estaba en la computadora casi todo el tiempo. Como mi esposa y yo todavía estábamos intentando tener un bebé, estábamos teniendo sexo como dos animales. La vida no podría haber sido mejor. Desafortunadamente, cuando las cosas están tan bien, solo pueden empeorar. Había pasado un mes y medio de las vacaciones de verano cuando me encontré leyendo la misma basura en Internet. No había nada nuevo o, al menos, nada que valiera la pena aprender. Sin embargo, recordé haber oído hablar de algo extraño llamado la web profunda. Nunca la había estudiado en profundidad, pero eventualmente tenía una comprensión básica de ella. Descargué Tor y empecé a buscar en línea, asegurándome de ser extra cuidadoso porque había oído historias de personas que habían sido perseguidas, secuestradas o incluso asesinadas por usar la web profunda. Me encontré mirando docenas de enlaces aleatorios en la wiki oculta a las 3 de la mañana. Seguía haciendo clic esperando que apareciera algo útil. Terminé encontrando mucho material sobre matemáticas y ciencias, pero soy profesor de historia, así que prefería aprender sobre historia. Después de unas horas de búsqueda, encontré algo que al menos despertó mínimamente mi interés. Una página de teorías de conspiración. Ahora no me considero un teórico de la conspiración, ni tampoco soy lo más mínimo paranoico sobre cosas como el Illuminati. Pero estos eran algunos de los argumentos más sólidos sobre el juego sucio del gobierno que había visto en mi vida. Había documentos clasificados, investigaciones detalladas y una abrumadora cantidad de pruebas para casi todas las teorías que vi. No me malinterpretes, había algunas que parecían un poco exageradas, pero la gran mayoría de ellas presentaban argumentos bastante convincentes. Eventualmente no pude mantener los ojos abiertos por más tiempo y tuve que irme a la cama. Apagué la computadora y, en completo silencio,
Me deslicé en la cama con mi amada esposa. Sentía un vacío entre nosotros, aunque ella nunca tuvo el mismo deseo de conocimiento que yo. Y si alguna vez le contaba sobre las cosas locas e interesantes que leía en línea, ella me tomaba el pelo diciendo que se estaba quedando dormida o algo así. Al día siguiente, volví a la web profunda buscando cosas nuevas para ampliar mi visión del mundo. Casi había pasado una hora, y todo lo que había encontrado eran un montón de enlaces rotos. Estaba a punto de desconectarme cuando apareció una caja en la esquina de la pantalla con un enlace. Siendo tan ingenuo como era, hice clic en él. Estaba absolutamente horrorizado por lo que vi después. A primera vista pensé que la abominación en mi pantalla era algún tipo de video de tortura. No, estaba completamente equivocado. Un niño pequeño gimoteaba mientras estaba allí amordazado y atado, cubierto de sangre y orina. Suplicaba al hombre en el encuadre que se detuviera, pero sin éxito. Un hombre demente, con una máscara de Guy Fawkes, miraba a la cámara mientras movía su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Pasaron unos segundos hasta que el hombre terminó, y luego comenzó a hacer un baile extraño. Si mezclas el baile de celebración de un jugador de fútbol americano con el acto de apertura de un payaso de circo, el resultado podría parecerse a ese acto atroz que el hombre realizaba sobre el pobre niño. Para mi horror, me di cuenta de que era una transmisión en vivo, conectada a una cámara web y con una caja de chat en vivo al lado. Me llevó unos minutos asimilar completamente la impactante realidad de lo que estaba viendo. Después de recomponerme, tontamente comencé a leer lo que estaba en la caja de chat en vivo. Las cosas más horribles y asquerosas que puedas imaginar estaban siendo solicitadas. Me costaba creer que personas reales estuvieran detrás de un teclado en algún lugar del mundo escribiendo esas cosas. Realmente no quiero entrar en demasiados detalles sobre lo que decían. De repente me di cuenta de que podía simplemente cerrar esta ventana y terminar con esto. Me apresuré a mover el ratón y hacer clic para salir de la página, pero no pasó nada, y sentí como mi estómago se hundía. ¿Qué diablos está pasando aquí?, me preguntaba. Nunca había oído hablar de algo como esto. Estaba a punto de reiniciar mi computadora manualmente cuando el hombre del video llamó mi nombre completo. ¿Te vas tan pronto, señor Edwards? ¿Vas a enseñar otra clase de historia en esa pequeña posilga que llamas secundaria? Preguntó con un tono áspero y distorsionado. No tenía idea de qué hacer. Presioné cada botón en el teclado y el ratón, pero no hubo reacción alguna. Lo escuché comenzar a recitar la información de mi tarjeta de crédito y tuve suficiente. Desenchufé mi computadora y la apagué. Fue un alivio finalmente dejar esa pesadilla de página web. Estaba asombrado de la rapidez con la que obtuvo mi información personal. Cambié el número de mi tarjeta de crédito y cualquier otra información que pude. Mi esposa sospechó un poco, pero no indagó mucho. Teníamos una relación muy confiada y no quería asustarla, así que guardé el incidente para mí. Pasaron unos días, y ni siquiera entré en la oficina. Dejé mi computadora allí desenchufada, y admito, con miedo de encenderla de nuevo. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar mi miedo, así que entré en la oficina. La encendí, y todo parecía normal. Eliminé Tor y decidí terminar con la web profunda. Cargué Google Chrome casualmente, y todo parecía estar perfectamente bien. Parecía que nada iba a suceder como resultado de mi pequeño desliz, y decidí que iba a estar a salvo después de todo. Oh, qué equivocado estaba. 5 meses después, la hermana de mi esposa terminó mudándose con nosotros. Realmente era una mujer encantadora, y teníamos espacio de sobra, así que decidimos permitirle quedarse con nosotros. Solo unas semanas después, mi esposa y yo recibimos la buena noticia. Ella estaba embarazada. Ya tenía algunas semanas y tanto ella como el bebé estaban sanos y en buena forma. Fue la mejor sensación del mundo recibir esa noticia. Me había vuelto a acostumbrar a la rutina de mi trabajo y a leer ocasionalmente algunos buenos artículos en Internet. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos a solo días del nacimiento de nuestra hija. Había olvidado por completo los eventos que ocurrieron la noche en que decidí usar la web profunda. Era un domingo típico por la tarde. Me senté en el porche trasero bebiendo un té helado dulce y escuchando el zumbido de la naturaleza. La vida natural puede ser hermosa, solo sentado en una paz serena, aparentemente impenetrable por el mundo vil que yacía fuera de los límites de mi propio pequeño paraíso. Fue entonces cuando escuché un golpe y gritos provenientes de mi casa,
Inmediatamente pensé que era mi cuñada viendo la televisión demasiado fuerte, como solía hacer, pero entonces escuché a mi esposa sollozando incontrolablemente. La alarma se apoderó de mi corazón y corrí hacia la casa. Entré a la sala grande justo a tiempo para ver a un hombre enmascarado matando a mi esposa. Le grité, pero él ni siquiera reconoció mi presencia. Estaba gritando sin control y corrí hacia él con la intención de matarlo. Rompí una lámpara de cristal sobre su cabeza, pero ni siquiera se inmutó. Me preguntaba si siquiera lo sintió. Me miró directamente, me agarró por el cuello y me levantó del suelo. ¿Pensaste que me había olvidado de ti, muchacho? Swing me dijo. Inmediatamente lo reconocí como el hombre de la transmisión en vivo de la web profunda que vi hace meses. Fue lo último que recordé antes de desmayarme. Cuando desperté, vi el cadáver mutilado de mi cuñada en el suelo. Parecía que la habían cortado por la mitad. Para mi horror vi el cuerpo de mi amada esposa empapado en sangre. Lloré incontrolablemente por un tiempo. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó. Podría haber sido una eternidad. Después de que me calmé, noté algo extraño en el cuerpo de mi esposa. Su abdomen no era tan grande como lo recordaba. Me acerqué para examinar su cuerpo y mi sospecha resultó ser cierta. Ese bastardo había cortado a mi hija del vientre de mi esposa y se la había llevado. La llamé a la policía y la apatía de la operadora hacia la situación no hizo más que enfurecerme. 911, ¿cuál es su emergencia? Srenia, dijo la operadora con tono desinteresado. Alguien mató a mi familia y creo que se llevaron a mi hija. Solté frenéticamente en una sola respiración. Continué diciéndoles mi dirección. Tendremos a alguien allí tan pronto como podamos. Respondió con tal indiferencia que me enfureció aún más. Aquí estoy, sentado en un charco de sangre de mi propia familia. Mi vida ha cambiado drásticamente para siempre, y ella lo toma como si fuera solo otro día en la oficina. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la compasión por un ser humano? Después de días de investigación y cuestionamiento, no pudieron encontrar al asesino ni a mi hija. Le dije a esos policías perezosos que este hombre me encontró a mí y a mi familia porque usé la web profunda, pero como fue hace tanto tiempo y no pude encontrar el sitio de nuevo, no pudieron hacer nada al respecto. Lo llamaron un acto aleatorio de violencia atroz, y dentro de 2 semanas la historia llegó a las noticias locales, pero no pasó nada más. Supongo que no fue lo suficientemente impactante. Todo el incidente fue olvidado, y la gente se preocupó por la siguiente cosa terrible. ¿Cómo podría vivir conmigo mismo después de esto? Mi familia entera estaba muerta porque me puse a curiosear en algo en lo que no tenía nada que hacer. Las semanas siguientes fueron las peores de mi vida. Bebía apenas me levantaba y luego bebía todo el día. El alcohol era la única escapatoria de la realidad tan jodida que tenía que soportar. No era más que una carcasa humana, nada más que un conjunto de emociones negativas y horribles. La miseria se convirtió en mi única compañera, pero no tenía a nadie con quien compartirla. Tenía que vivir este horrible destino solo. Pasaron años y cuando me miré en el espejo, vi el rostro sin afeitar que llegué a despreciar cada día. Me preguntaba dónde podría estar mi hija. Quizás la enviaron a vivir con una familia amorosa al otro lado del país. Apenas me estaba engañando a mí mismo. En el fondo, sabía que lo más probable es que estuviera siendo criada en algún círculo de tráfico humano, donde sería golpeada, y lo peor, en algún infierno lleno de esta gente enferma. Poco a poco me dirigí a mi porche cuando vi un vehículo familiar estacionarse en mi camino de entrada. Apenas recordaba a quién pertenecía, pero en cuanto vi su rostro, lo reconocí de inmediato. Era mi padre. Hijo, sé que estás sufriendo, pero esta no es la forma de vivir tu vida. ¿Crees que puedes seguir adelante? Srenia, me dijo, con un tono grave. Lo miré con una mueca. ¿Crees que estaría haciendo esto si pudiera seguir adelante? Me dio una mirada dura y me dijo que necesitaba venganza. Colocó un revólver en la mesa frente a mí, me dio un firme asentimiento con la cabeza y se fue. Honestamente me sorprendí. Este era el hombre más religioso que conocía en mi vida. Alguien que argumentaba en contra de matar de cualquier forma. No sabía si podría hacerlo, pero comencé a pensar en cuántas personas esas basuras le habrían hecho esto. No podía ser el único. Así que, si hipotéticamente fuera a hacer esto, realmente estaría haciendo un servicio al mundo. No, al diablo con eso. Estoy vengando a mi familia y voy a salvar a mi hija. En los días siguientes vacié mi cuenta bancaria y compré miles de dólares en armas y municiones.
Rápidamente me di cuenta de que había muchas cosas ilegales que serían útiles. Volví a la web profunda para comprar equipo de espionaje, armas pesadas y explosivos. Me llevó aproximadamente un mes reunir suficientes suministros para mi misión, y mientras me sentaba en mi sótano con miles de cartuchos de munición, kilos de explosivos y casi $20,000 en equipo de espionaje, supe que iba a sembrar el caos en estas personas de una vez por todas. Pasaron los días y comencé a sentirme letárgico respecto a toda la situación. No tenía idea de cómo iba a encontrar a estas personas o si siquiera podría. Era como buscar una aguja en un pajar. Pasaron 2 semanas de interminables horas en la web profunda buscando al bastardo que me arrebató a mi familia. Encontré algo que me resultaba vagamente familiar. Otra transmisión en vivo de personas torturando a un niño. Sentí un odio vil subir desde el fondo de mi estómago. Sabía que no era mi tipo, pero me había vuelto demasiado impaciente para esperar más. Si no puedo encontrar la aguja en el pajar, supongo que tendré que quemar todo el pajar. Pensé para mis adentros, rebosante de odio. Hice uso de alguno de los equipos de espionaje que compré, y pude averiguar desde dónde estaban transmitiendo esos bastardos. Una sonrisa malvada se extendió por mi rostro al darme cuenta de que estaban aquí mismo, en mi propio estado. Cargué mi auto con una ametralladora, una AK-47 y C4. Inicié mi viaje, y estas pudieron haber sido las 2 horas más largas de mi vida. Estaba tan emocionado de finalmente matar a estas personas asquerosas y enfermas. Después de casi tomar un giro equivocado, encontré el viejo y oxidado granero de donde transmitían la tortura. Sorprendentemente, solo había unas pocas personas allí. Un total de 4 hombres dirigían esta operación. Observé por un rato, pero nunca salieron del granero. Con el AK-47 en mano, me acerqué a la entrada. Podía verlos torturando a un niño pequeño que no tenía más de 12 años. Estaba llorando histéricamente, cubierto de sangre. Estaban completamente ajenos a mi presencia. Apreté el gatillo y disparé mientras gritaba, «¡Al diablo con ustedes!», tan fuerte como mis pulmones lo permitieron. Por lo que pude ver, al menos 2 estaban muertos. Uno estaba herido, y el cuarto reaccionó lo suficientemente rápido para esconderse detrás de un camión. Tenía una pistola y disparó hacia mí, pero no acertó en absoluto. Minutos después logré rodear el edificio y acercarme a él. Le apunté, pero creo que hice algún ruido porque me escuchó. Se giró y disparó. La bala casi me roza el cráneo. Corrí hacia él esperando que hubiera agotado su munición, y lo había hecho. Le puse una bala en la cabeza. Me quedé de pie sobre su cadáver ensangrentado por un breve minuto. Quería escupirle, pero no quería dejar evidencia para la policía, así que resistí la tentación. Caminé hacia el otro herido, riendo mientras lo hacía, y puse mi bota en su garganta. Siguió suplicando por su vida, pero había más probabilidades de que el infierno se congelara antes de que le perdonara. Me aseguré de que sus últimos minutos en esta tierra fueran lo más miserables posibles. Al mirarlo con desprecio, supe que estaba haciendo lo correcto. Estaba limpiando el mundo de escoria. «Por favor, no me mates, esto no fue idea mía», suplicó. «¿Qué dijiste? ¿Tienes el descaro de intentar librarte de tu inevitable muerte? ¿Qué valor tienes?» Retrocedí mi pierna y de un solo movimiento pateé su cráneo, y su cerebro se derramó por el suelo. El pobre niño estaba sollozando incontrolablemente. Saqué mi celular de prepago, marqué 911 y les informé de la situación. Le dije al niño que olvidara esta noche y luego me giré para alejarme. El viaje de regreso a casa pareció prolongarse por horas. Había oído muchas cosas sobre cómo las personas desarrollaban estrés postraumático después de matar a alguien. Muchas cosas en internet decían que, después de quitar una vida, casi siempre te sentías culpable, incluso si sabías que habías hecho lo correcto. Pero la verdad era que no sentía culpa en absoluto. Me sentía poderoso, más poderoso de lo que me había sentido en años. Sabía, después de ver a ese miserable suplicar por su vida, que iba a matar de nuevo. Era increíblemente satisfactorio tener a alguien rogando por su vida, y saber que no les concederías ese deseo. Mi vida continuó así durante muchos meses. Pasaba casi todo mi tiempo libre en la web oscura, tratando de rastrear cualquier pista que pudiera llevarme a mi hija, y matando a cualquiera que considerara digno de morir. Era como un vigilante desquiciado o algo por el estilo. Jesús, esos eran los días. Eventualmente me involucré más en el sector privado y comencé a aceptar pagos para asesinar personas.
Había ganado suficiente notoriedad en el mundo criminal que casi todos sabían quién era. Solo deseaba poder regresar en el tiempo y decirme a mí mismo cuánto más dinero podía ganar simplemente matando gente. Me di cuenta de lo desperdiciada que había sido mi vida enseñando a esos niños sin esperanza. Ganaba una miseria comparado con lo que ganaba ahora. Al parecer, la gente paga muy bien para que maten a alguien. Ya había ganado casi 3 millones en los últimos 6 meses, y ni siquiera tenía que repetir la misma conferencia monótona 7 veces al día. Casi me volví apático respecto a encontrar a mi hija nuevamente. Probablemente estaba muerta o peor aún, podría estar en cualquier parte del mundo, y las probabilidades de encontrarla eran casi nulas. Hasta que un día, uno de mis contactos me dijo que tenía un trabajo realmente bueno. Dijo que si lograba matar a 3 personas lo suficientemente bien, podría convertirme en alguien habitual para un jefe criminal subterráneo. Para aquellos que no lo saben, este tipo era alguien con más dinero que Dios. Dirigía muchas de las operaciones clandestinas y tenía una fuerte afiliación con Silk Road antes de que lo cerraran. Sabía que esta era una oportunidad única en la vida, así que acepté de inmediato. Revisé la información y me di cuenta de que estas iban a ser las personas de mayor perfil que jamás había matado. Cuando supe que tendría que asesinar a una familia con un niño pequeño, me quedé horrorizado. Hasta ese momento solo había matado a otros criminales y sádicos. ¿Cómo iba a poder quitarle la vida a una familia aparentemente inocente? Nunca sabría realmente por qué me habían contratado para matarlos. No puedes hacer preguntas de ese tipo a los superiores. Cualquiera que lo intentaba era normalmente asesinado o, en el mejor de los casos, marginado por la organización para la que intentaba trabajar. Era un negocio bastante serio en el que me había metido. No tenía problema con eso. Solo hacía lo que me decían y nada más. Esa era parte de la razón por la que había ganado tanta notoriedad en mi campo. La verdad es que la mayoría de las personas en este negocio nunca obtenían la oportunidad de trabajar para el Señor. Y si te preguntas por qué lo sigo llamando el Señor, es porque nunca te comunicas directamente con Él. Hay mucha gente buscándolo, y Él es responsable de miles de millones en daños y de la pérdida de innumerables vidas inocentes. Aunque no tienen mucha información sobre Él hasta ahora, y probablemente nunca lo atraparán. Al día siguiente, iba a tener que comenzar a rastrear a esta familia que me ordenaron matar. Pero esa noche estaba en un bar pequeño, en medio de la nada, bebiendo como si no hubiera un mañana y contemplando cómo iba a lograr hacerlo. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no era un asesino. Bueno, permítanme reformular. No era un asesino de inocentes. No tenía problemas para matar a los hombres malvados de este mundo. Había encontrado tantos enfermos en mi vida. ¿Cómo podría alguien torturar a un animal o a otra persona? Aún no logro entender cómo alguien podría hacer algo así. Incluso si encontrara al hombre que secuestró a mi hija, no lo torturaría. Terminaría con su vida patética y acabaría con él. Después de terminar mi último trago, comencé a lamentar la decisión. No me sentía amenazado por los pocos otros en el bar antes, pero una vez que perdí el control de mí mismo, parecía que me volví mucho más paranoico. Me sentía mucho más vulnerable a los que estaban a mi alrededor, y no podía morir todavía. Sabía que los eventos que estaban por venir cambiarían mi vida. Tenía un buen presentimiento sobre este trabajo, lo cual era inusual para mí. Casi nunca me siento intuitivo de esa manera. Con la esperanza de sobrevivir hasta mañana, volví tambaleándome al motel en el que me estaba quedando. La nieve y el hielo fuera hicieron que llegar fuera mucho más difícil. Por muy triste que sea decirlo, terminé cayéndome 3 veces antes de llegar. No estaba lejos, pero mezclar alcohol fuerte con cualquier paseo lo convierte en una travesía interminable. Me acosté, y la idea de convertirme en el criminal más poderoso del mundo llenó mi mente antes de caer en el reino de la inconsciencia. Esa noche soñé que era un héroe destinado a salvar el mundo. A la mañana siguiente, mis oídos fueron asaltados por la alarma que había puesto en mi teléfono. Me tomé un par de aspirinas para sobrellevar el dolor de cabeza y comencé a trabajar. La familia que iba a atacar vivía en un área relativamente poblada, y sabía que, si iba a hacer esto, tendría que ser discreto. Afilé 3 cuchillos y los guardé en el bolsillo de mi abrigo. La idea de usar uno de esos cuchillos en la pequeña niña cruzó por mi mente y me hizo sentir náuseas, pero sabía que se iban a tener que hacer sacrificios. Conduje mi camioneta hasta su vecindario y me estacioné en la calle a las 3 en punto.
Al mirar hacia el patio trasero, vi al padre, Ronnie Williams, en el porche trasero. Sabía que tendría que matarlo en la próxima media hora, porque la madre, Bridget Williams, iba a recoger a su hija de la escuela y llegaría a las 3:30 todos los días. Pensé para mí mismo lo fácil que iba a ser este trabajo, ya que alguien más ya había hecho la tediosa tarea de seguir a estas personas y registrar su horario. Cerré mi vehículo y caminé hacia la casa. Sabía dónde guardaban su llave extra en el jardín del frente, y entré por la puerta principal. Esperé a que Ronnie regresara a la casa por 10 minutos antes de que comenzara a impacientarme. Pensé que iba a necesitar tiempo para esconder el cuerpo. Decidí empujar algo en la cocina y me escondí detrás del refrigerador. Cuando el señor Williams entró lentamente en la casa diciendo «Hola», Srenia, me di cuenta de lo verdaderamente inepto que era. Esperé hasta que se acercó lo suficiente, y lo alcancé para apuñalarlo. Gritó, para mi disgusto, lo tiré al suelo y le clavé el cuchillo casi hasta decapitarlo. Mientras veía la sangre escurrir al suelo, me sentí vacío de alguna manera. Recobré la compostura y arrastré su cuerpo al sótano. Mi objetivo era no dejar ninguna evidencia para que la policía encontrara. Al subir las escaleras escuché la puerta de entrada abriéndose. Recordé la sangre por toda la cocina. «Maldita sea», murmuré para mis adentros. Escuché a la mujer y a su hija gritar al ver la escena de asesinato. Corrí rápidamente arriba. «Señora, necesito que usted y su hija se mantengan tranquilas. Soy del FBI. Me temo que un asesino se infiltró en su casa más temprano hoy», dije. «Quiero ver su identificación», exigió la mujer abruptamente. Saqué mis identificaciones falsas que siempre llevaba y se las mostré. Cualquiera que supiera algo sobre credenciales federales se daría cuenta de que eran falsas, pero la mayoría de la gente no lo hace. «¿Mi esposo está bien?», Srenia preguntó. Le dije que estaba en el sótano. Lentamente caminó hacia el sótano y yo la seguí de cerca. Cuando encontró a su esposo cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsoladamente. Fue en ese momento cuando saqué el cuchillo y, sin que ella lo viera venir, la maté desde atrás. Murió en cuestión de segundos. Ahora venía la parte difícil, pensé. Subí de nuevo las escaleras para buscar a la niña, pero no la encontraba por ningún lado. Recorrí frenéticamente toda la casa, pero no estaba por ninguna parte. Crecía cada vez más ansioso. Sabía que el Señor me estaba observando, y si veía esta muestra de incompetencia, afectaría mis posibilidades de trabajar para Él en el futuro. Escuché un leve ruido en el piso de arriba. Lentamente subí las escaleras de madera, que crujían con cada paso, y me dirigí hacia la puerta de donde provenía el sonido. Al girar la perilla, un gran perro pastor alemán saltó sobre mí mordiendo mi brazo. Esto me tomó por sorpresa, ya que había estado preguntándome dónde estaba el perro. Luché con la bestia que estaba encima de mí por unos momentos, pero no tardé mucho en clavarle el cuchillo. Su sangre empapó el suelo de madera. Después de recobrar la compostura, continué la búsqueda de la niña. Esta niña apenas tenía 6 años, pensé. ¿Dónde podría haberse escondido? La revisé en cada habitación de la casa, pero no estaba en ninguna. Fue entonces cuando recordé que el padre había construido un pequeño fuerte en el patio trasero para ella. Tenía que estar allí. Salí al porche trasero y vi que la pequeña puerta del fuerte estaba cerrada. Sabía que la encontraría allí dentro. Me acerqué y abrí la puerta del fuerte. La niña gritó cuando la saqué a la fuerza. Todos sus esfuerzos estaban puestos en liberarse, pero no lograba escaparse. La llevé adentro para terminar el trabajo. La arrojé al suelo y me preparé mentalmente para clavarle el cuchillo en el corazón. Podía sentir como mi propia brújula moral me gritaba que detuviera esta locura. Matar a los padres ya había sido suficientemente difícil. ¿Cómo iba a matar a su hija ahora también? Cerré los ojos y acerqué el cuchillo a su pecho. Ella gritaba, pero hice todo lo posible por distanciarme emocionalmente de la situación. Cerré los ojos y me concentré. El grito cesó de repente, y cuando abrí los ojos, vi el cuerpo sin vida de la niña, desangrándose en el suelo. Comencé a llorar mientras la realidad de mis acciones se apoderaba de mí, como una ola de culpa y arrepentimiento. Tenía que hacerlo, me repetía. Sí, tenías que hacerlo, exclamó una voz extraña detrás de mí. Sonaba inquietantemente familiar, pero no sabía de dónde la había escuchado antes. Me giré y vi a un hombre enmascarado de pie detrás de mí. Comenzó a hablar.
Ya sé que todo esto ha sido difícil para ti, matar a tu propia hija y todo eso. Pero, ¿qué dijiste? Esta era mi hija, pero mi hija ha estado muerta por años, dije interrumpiéndolo. ¿Qué crees que hice cuando te la quité, Johnny? La robé de ti y la di a una pareja amorosa incapaz de tener hijos propios. Y honestamente, hicieron un trabajo mucho mejor criando a esta niña de lo que tú jamás podrías haber hecho, afirmó con calma. ¿Por qué me hiciste esto?, grité, con la desesperación y el dolor atravesándome. Porque puedo, respondió fríamente. Y si siquiera piensas en atacarme, te meteré una bala en la cabeza tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de reaccionar. No sabía qué hacer. Caí de rodillas y comencé a llorar, derrotado. ¿Por qué dejé que esto pasara? ¿Por qué, Dios? ¿Cuál fue el sentido de todo esto? Había algo en ella que me resultaba familiar. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? La gente siempre dice que cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Mientras observaba el cadáver de mi hija muerta y miraba a los ojos del hombre que me había arrastrado por este camino infernal, supe que ya no estaba mirando hacia un monstruo, sino hacia un igual. La cantidad de odio y desprecio hacia mí mismo que albergaba en mi alma me había dejado sin sentimientos. Sabía que era aún más despreciable que el monstruo que me había llevado hasta aquí, porque él al menos sabía que estaba haciendo el mal. Yo había sido un vigilante disfrazado de héroe. ¿Pasé la prueba?, le pregunté al Señor con la voz quebrada. Pareció complacido con mi respuesta y asintió con la cabeza. Extendió su brazo para ayudarme a levantarme. Después de ponerme de pie, de repente me lancé hacia él y logré clavarle el cuchillo. Justo en ese momento, una bala pasó tan cerca de mí que pude sentir el aire rozar mi piel. Por un milagro, logré salir de ahí con vida. Todavía no sé cómo lo hice. Después de lograr esa pequeña justicia que había estado esperando, todo se volvió un borrón. Escribí esto tan pronto como llegué a casa, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Pensando en todo, parecía surrealista. Estos últimos tiempos han sido terribles. No creo que quiera seguir mucho más. Extraño a mi familia. Extraño a mi hija no nacida. Cuando termine de escribir esto, creo que voy a unirme a ellos. Después de escribir esas últimas palabras, me quedé sentado en el silencio de la casa vacía. El peso de todo lo que había hecho, de todo lo que había perdido, me aplastaba como nunca antes. Había pasado los últimos años persiguiendo una venganza que terminó siendo una farsa cruel, una trampa que me arrebató lo único que me quedaba de humanidad. Miré alrededor del cuarto, viendo las sombras en las paredes y los recuerdos de mi familia, los fantasmas de una vida que ahora parecía pertenecerle a otra persona. La casa estaba en completo desorden, y en ese instante supe que ya no tenía nada. Ni propósito, ni paz, ni redención posible. Me levanté lentamente y caminé hacia el cajón donde guardaba el revólver que mi padre me había dado. Sentí el frío del metal en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sintió casi acogedor. Me senté en el sillón donde solía pasar las tardes con mi esposa, hablando sobre nuestros sueños de futuro, nuestros planes para la vida que nunca llegamos a tener. Mientras sostenía el arma, cerré los ojos y recordé la risa de mi esposa, los primeros latidos de mi hija en el ultrasonido, la voz de mi hermana y su presencia en nuestra casa. La culpa y el dolor se agolparon en mi pecho, haciéndome sentir como si ya estuviera al borde de un abismo oscuro y sin retorno. Supe en ese momento que no había manera de escapar de mi propio infierno. Abrí los ojos y con una última mirada a la habitación vacía, supe que finalmente estaría libre de todo el odio, de la desesperanza y de la soledad. Con un susurro de despedida para mi familia, llevé el revólver a mi sien. Y fue en ese instante, en el último segundo, cuando escuché un leve ruido, un golpe suave en la puerta de entrada. Dudé por un segundo, con el dedo temblando en el gatillo, sin saber si era una señal o solo el eco de mi mente agotada. Bajé el arma y caminé hasta la puerta, entre la confusión y la curiosidad, preguntándome si finalmente había llegado el momento de rendir cuentas. Al abrir la puerta no había nadie, solo el viento frío de la noche y el vacío que siempre había sentido en mi alma. Pero al volver la mirada hacia el suelo vi algo pequeño, envuelto en una manta oscura. Mi corazón dio un vuelco y sin atreverme a respirar recogí el bulto. Dentro de la manta, encontré una nota escrita a mano con palabras simples que se clavaron en mi pecho como cuchillas. Por cada acción, una consecuencia.
Por cada vida tomada, un alma perdida. Ahora que has probado la verdadera oscuridad, vive con el peso de lo que has hecho. No hay escape. La nota estaba firmada solo con una X. Temblando, solté la manta y la nota cayó al suelo. Sentí el frío de la realidad golpeándome de golpe. Era el precio final de todo lo que había hecho. Una condena a vivir sin paz, sin familia y sin esperanza de redención. Cerré la puerta y caminé de regreso al interior de la casa, dejando que el peso de esa última revelación me envolviera. En lugar de liberación, había encontrado una cadena más pesada que cualquier otra. Mi castigo no sería la muerte, sino una vida vacía, sin propósito, condenada a soportar cada día con el recuerdo de lo que había destruido. No encontraría paz, ni en esta vida ni en ninguna otra. Estas son dos historias sobre un mismo trabajo que se ofrecía en la Deep Web. Todo comenzó hace una semana cuando perdí mi trabajo y estaba atrasado con las facturas. Vivía en una casa sencilla, y ese trabajo era lo único que mantenía mi vida en orden. Después de una noche de beber y ver televisión, comencé a buscar un nuevo empleo. La mayoría parecían aburridos, trabajos de oficina de 9 a 5, pero uno llamó mi atención. Era un anuncio en un costado de la pantalla que decía: trabajos bien pagados disponibles. Esto no es solo un trabajo de 9 a 5. En mi desesperación, hice clic en el anuncio sospechoso. Poco a poco, se cargó una nueva página con múltiples enlaces a diferentes trabajos, cada uno con una descripción diferente. Trabajos en la Deep Web, cuidar una casa, $100 por turno, quedarse en la sala de cámaras, vigilar todas las habitaciones, mantener la casa segura. Reglas en el enlace. Parece fácil, pensé para mí mismo. Dios, cuánto me arrepiento de eso. Cosecha de maíz, $150 por campo. Cosechar un campo de maíz, herramientas incluidas, reglas en el enlace. Al revisar todos los trabajos, el de cuidar la casa parecía el más fácil. Así que hice clic en el enlace, ansioso por ganar esos $100. En la pantalla apareció un formulario de registro que me pedía mi correo electrónico. Lo escribí rápidamente y vi el mensaje: esperamos verte pronto. Satisfecho con eso, me metí en la cama y apagué las luces. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un zumbido de mi teléfono. Molesto, me levanté para revisar. ¿Un correo nuevo? Srenia, hice clic en la notificación. Tu solicitud ha sido aceptada. Gracias por solicitar el trabajo de cuidar la casa. Te quedarás en la casa desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana y debes seguir estas reglas. Tu dinero llegará a las 6 de la mañana después de tu turno, siempre. No importa lo que veas o escuches, quédate en la sala de cámaras. No lleves tu teléfono o si lo haces, no lo enciendas, aunque recibas una notificación. No te enviaré correos electrónicos durante tu turno. Asegúrate de llevar algo con lo que puedas reproducir música a buen volumen. Llega a las 12 en punto o un poco antes. Si llegas después de las 12, no entres a la casa y envíame un correo electrónico. Desde las 12 hasta la 1 puedes recorrer la casa, pero asegúrate de estar en la sala de cámaras en el segundo piso para la 1 en punto. Apaga todas las luces, cierra las puertas y baja las persianas. De 1 a 2 observa las cámaras. Si ves a un hombre en la sala viendo televisión, apaga esa cámara hasta que escuches que la televisión se apaga desde abajo. Ignora cualquier sonido que escuches por la casa. Si sientes que algo te toca, deja de moverte y cierra los ojos hasta que la sensación desaparezca. De 2 a 3 de la mañana, abre las persianas de la sala de cámaras. Si escuchas una voz desde la ventana, no los mires. La conversación será normal, y una vez que te digan adiós, es seguro cerrar las persianas. Este evento puede suceder en cualquier momento durante esa hora. Si ves a una mujer cocinando en la cocina, tienes un botón azul en tu escritorio que activa un sonido fuerte en la cocina. Presiona y mantén el botón hasta que la mujer desaparezca. De 3 a 3 y media de la mañana, enciende tu dispositivo de música a todo volumen. Cúbrete los oídos, cierra los ojos e ignora cualquier sonido o movimiento a tu alrededor. Si la música se detiene, haz cualquier sonido tú mismo para ahogar lo que sucede a tu alrededor. Después de las 3 y media de la mañana, puedes recorrer la casa hasta las 4. No salgas antes de las 4 ni más de 5 minutos después de las 4. Si no completas alguna regla correctamente, escóndete bajo el escritorio y no te muevas hasta las 4.
Eso es todo. Tu turno comienza mañana a la medianoche en el 471 de Peterson Drive. Atentamente, señor Gerard. Debo haber leído ese correo al menos 10 veces, pensando que era una broma o algo así. No puede ser que realmente tenga que seguir estas reglas tan locas, pensé, asombrado de lo específicas que eran las instrucciones. Dejé el teléfono a cargar y me fui a dormir, aún confundido por ese correo. Todo lo que pude hacer al día siguiente fue pensar en lo que decía el correo. Un hombre en la sala, una mujer en la cocina, una conversación con alguien en la ventana. Todo parecía demasiado loco para ser verdad, pero no pude evitar encontrarme 15 minutos antes de medianoche, con un viejo iPod en el bolsillo mirando el 471 de Peterson Drive. Entré a la casa. Tenía un ambiente algo viejo pero aún habitable. La casa estaba polvorienta, pero la cocina y la sala estaban impecables. Subí las escaleras, y al final del largo pasillo se encontraba la sala de cámaras. Era pequeña y vacía, con nada más que una silla, un monitor de cámaras y un par de ventanas. Me senté en la silla. Espero que esto valga la pena, pensé. No lo fue. Mirando el reloj de la computadora, eran las 12:03. Tenía una hora para explorar la casa. Primero me dirigí a la sala, bajé las persianas, cerré las puertas y apagué las luces. Repetí eso en todas las habitaciones y a las 12:56 ya estaba de regreso en la sala de cámaras. Justo cuando el reloj marcó la 1, sentí un repentino temor que me decía que me levantara y me fuera de inmediato. Encendí todas las cámaras y sentí como si una pluma descansara en la parte de atrás de mi cuello. Me quedé congelado. «Tranquilo, Felipe, tranquilo», me dije, cerrando los ojos mientras recordaba las reglas. Pareció que pasaron horas con esa pluma rozando mi cuello, pero aguanté, sin moverme y manteniendo los ojos cerrados. La pluma desapareció. Abrí los ojos aliviado y escuché detrás de mí unos pasos lentos y coordinados. Me giré rápidamente, pero los pasos desaparecieron, y un suave susurro salió del altavoz de la cámara. El hombre estaba viendo televisión. La pantalla mostraba un programa de cocina, y el hombre se reía mientras lo veía. Apagué la cámara esperando haberlo hecho lo suficientemente rápido. El sonido de la televisión resonaba desde el piso de abajo, dándome escalofríos. ¿Qué demonios es este lugar? Component placement, me pregunté, sintiéndome mareado. ¿Y cómo es que apenas son la 1:20? Los siguientes 20 minutos fueron tan espeluznantes como podían ser. Sonidos desconocidos rebotaban por toda la casa. El hombre riendo frente al televisor, y yo mirando todas las cámaras hasta que el silencio me golpeó con fuerza. El televisor se había apagado, y el rojo volvió a rodearme. El ruido del televisor había sido una constante en los últimos 20 minutos, pero ahora que estaba apagado el silencio se sentía amenazante. Encendí la cámara lentamente y encontré la sala vacía. Suspiré aliviado. Pareció una eternidad. Mis ojos recorrían las cámaras en alerta hasta que el reloj emitió un suave pitido y marcó las 2. Me levanté de la silla y abrí las persianas revelando el jardín negro como la noche afuera. Me senté de nuevo cuando el ruido de ollas y sartenes comenzó a sonar en mis oídos. Miré el botón azul al lado del monitor y luego a la mujer que ahora cocinaba huevos negros en la cocina. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón escuché: «Hola, Felipe». La voz de una mujer vino desde la ventana. Me congelé, clavando la vista en el monitor y obligándome a no mirar hacia la ventana. «Hola. Hola, ¿cómo estuvo tu día?», dije con voz temblorosa. Era obvio que estaba asustado. «Solo estaba paseando por el vecindario. Vi que estabas aquí y quería saludarte», dijo la voz desde la ventana. La ventana por la que me hablaba estaba tan alta del suelo que necesitaría una escalera grande para llegar. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. Mi día estuvo bien, gracias». La mujer en la cocina comenzó a subir el volumen de su actividad. «Bueno, tengo que irme. Fue un placer conocerte». «El placer fue mío. Adiós». Quería levantarme, cerrar las persianas y no escuchar su voz nunca más, pero algo me decía que no debía moverme. «Vaya, eres listo. Pensé que eso te haría caer. Tal vez la próxima vez. Adiós». Esperé unos segundos. Lo último que quería ver era la cara de esa mujer hablando desde la ventana. Cuando estuve seguro de que ya no estaba, cerré las persianas. Una vez que terminó la conversación, me di cuenta de que la mujer en la cocina ya no estaba, aunque nunca presioné el botón.
Oh, no, 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 pensé, sabiendo que había roto una de las reglas. Y eran apenas las 2:30. Ahora mismo estoy sentado bajo el escritorio escribiendo esto en mi iPod, y una mujer con un delantal rasgado está caminando en círculos alrededor de la habitación. Estoy aterrorizado de hacer algún ruido, así que, por favor, si ves un anuncio de trabajos en la Deep Web, no hagas clic. Les actualizo. Son las 4:30. Logré salir de la casa y estoy a salvo. Tengo un dolor en la pierna izquierda, pero estoy adelantándome a los hechos. Déjame contarte lo que sucedió. La mujer de la cocina continuó rondando la habitación, haciendo sonidos suaves de gemidos y dejando caer saliva en todas partes. Me mantuve en silencio, inmóvil, intentando que el tiempo pasara. De pronto se giró en mi dirección, y en ese mismo instante un pequeño pitido sonó en el escritorio, notificando que eran las 3 de la mañana. La mujer en la habitación se derritió en el suelo, gritando con un alarido de dolor y agonía. Lo que se suponía que debía hacer en este momento era encender la música en mi iPod, cerrar los ojos y cubrirme los oídos, pero escondido debajo del escritorio, no sabía si aún era necesario hacerlo. Esperé y esperé en completo silencio hasta que las paredes y el suelo de la casa comenzaron a distorsionarse. La casa se transformaba, como si del suelo emergieran caras que parecían gritar. El único sonido que podría describir esto sería un grito de terror en sí mismo. No podía soportarlo más. Mi mente me decía que me levantara y saliera de allí lo más rápido posible, pero sabía que no debía hacerlo. Cerré los ojos, encendí la música y me cubrí los oídos. La música ahogó los gritos y extrañamente me calmó. Sin embargo, en el fondo de mi mente sabía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. La música resonaba fuerte y mis ojos permanecían cerrados con fuerza. De repente la música se detuvo. Abrí los ojos y la casa estaba normal otra vez. Con las piernas temblorosas, me levanté y miré el reloj. Las 3:30. A las 4 subí de nuevo al escritorio y me quedé allí, aterrorizado. No pasó nada, y me quedé sentado allí durante 35 minutos, hasta que un último pitido del reloj me indicó que podía salir. Me levanté, bajé por el pasillo, bajé las escaleras hasta la puerta principal, y finalmente sentí el aire fresco de la noche golpear mi rostro. En ese momento, sentí un alivio tan grande que era casi eufórico. Caminé de regreso a casa y revisé mi teléfono, pero cuando intenté enviarle un correo electrónico al señor Gerard, su dirección había desaparecido. El sitio web había desaparecido, y no había rastro de él en absoluto. Intenté dormir, pero no pude sacar las imágenes de las caras que vi de mi mente. Eran rostros que simplemente no se pueden explicar. Ya no me importa si voy a recibir mi dinero. Lo único que quiero es no regresar nunca a esa casa. Son las 6 de la mañana, y de alguna manera apareció un paquete en mi puerta. Dentro había $80 y una carta. La carta decía lo siguiente: no puedes escapar. Hola de nuevo. Veo que te presentaste para tu turno esta madrugada, y lo aprecio, pero durante tu turno rompiste una de las reglas. He descontado $20 de tu pago por eso. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta, pero puedo decir que no quieres regresar. La mayoría de la gente no quiere hacerlo, y estoy aquí para decirte que no puedes escapar. Al entrar a esa casa prácticamente firmaste la entrega de tu alma. No importa lo que hagas, siempre estarás en esa casa a la medianoche. Eso es todo. Sinceramente, señor Gerard. Mi sueño anoche fue horrible. No podía dejar de pensar en lo que sucedió en mi primer turno. Pasé todo el día en la cama, aterrorizado de que llegara la medianoche, pero sabía que tarde o temprano llegaría. 11:57. Rogué para que nada me sucediera. 11:58. Tiré mi iPod a la basura. 11:59. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Siento presión en mis pies. Mi cama suave no está debajo de mí. Abro los ojos y me encuentro de nuevo dentro de esa maldita casa, con mi iPod y una hoja impresa con las reglas en mis manos. ¿Cómo es posible esto? Renía corrí hacia la puerta, golpeando con los puños en ella, buscando cualquier salida, pero no sirvió de nada. No pude salir. Con resignación subí las escaleras y me senté en la silla de la sala de cámaras. Me quedé allí llorando durante 1 hora hasta que llegó la 1 de la madrugada, y con ella, el hombre riendo frente al televisor. Apagué la cámara y seguí sollozando,
sin importarme los sonidos que escuchaba a mi alrededor. Entonces sentí una mano alrededor de mi cuello. Me congelé, cerré los ojos y traté de calmarme. El agarre se hacía más fuerte y más fuerte hasta que apenas podía respirar. Y finalmente me soltó. Respiré con dificultad y tomé la hoja de reglas que tenía al inicio de mi turno. Miré la hoja de reglas, y al final había un mensaje escrito a mano del propio señor Gerard. Buena suerte. Miré de nuevo las cámaras y traté de recomponerme. Está bien, Felipe. Puedes hacer esto. Ya has estado aquí una vez. Cálmate. Escuché, y al no oír la televisión encendí la cámara. El reloj emitió un suave pitido. Eran las 2 de la madrugada. Me levanté para abrir las persianas, pero dudé. ¿Realmente quería hablar con ella de nuevo? A pesar de todo, aparté el pensamiento y abrí las persianas, solo para encontrarme con un rostro que solo una persona loca podría llamar mujer. Parecía como si alguien la hubiera devorado en algún momento de su vida. Su piel estaba tensa sobre sus huesos, sin carne en su cuerpo. Su sonrisa literalmente se extendía de oreja a oreja. Su piel colgaba al menos 60 centímetros de sus ojos, que eran grandes, negros, y con diminutas pupilas amarillas ensangrentadas. «Hola de nuevo, Felipe», dijo. Cerré las persianas tan rápido como pude y corrí a esconderme bajo el escritorio. Pero el escritorio era solo un bloque, sin espacio para esconderse debajo. No sé qué hacer. Escucho pasos lentos subiendo las escaleras. ¡Oh, Dios! El picaporte está girando, la puerta está cerrada. Gracias a Dios recordé cerrarla. Está gritando desde el otro lado de la puerta. Está golpeando con sus manos. Es solo cuestión de tiempo antes de que derrumbe toda la puerta. ¿Qué hago? Y esta sería la segunda historia sobre ese mismo trabajo. Hola, me llamo Esteban. Recientemente perdí mi trabajo por culpa de mi horrible jefe. Encontré un sitio en la Deep Web con trabajos y solicité uno como cuidador de casa. También escuché recientemente las publicaciones de Felipe sobre sus turnos y creo que aplicamos para el mismo trabajo. El señor Gerard me envió un correo con instrucciones parecidas. Copiaré aquí su mensaje. Tu solicitud ha sido aceptada. Gracias por postularte para el trabajo de cuidador de casa. Te quedarás en la casa desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, y debes seguir estas reglas. Tu pago llegará a las 6 de la mañana después de tu turno siempre. No importa lo que veas o escuches, quédate en la habitación. No lleves tu teléfono o si lo haces no lo enciendas, aunque recibas una notificación. No te enviaré correos electrónicos durante tu turno. Llega a las 12 o un poco antes. Si llegas después de las 12, no entres a la casa y envíame un correo electrónico. Desde las 12 hasta la 1 puedes recorrer la casa, pero asegúrate de estar en la habitación del segundo piso para la 1. Apaga todas las luces, cierra las puertas y baja las persianas. Esto puede suceder en cualquier momento durante la noche. Si escuchas música alta en la sala de cámaras, ponte el traje de protección que te hemos proporcionado. Entra a la sala de cámaras, camina hasta el escritorio de seguridad, no interactúes con el guardia de seguridad y apaga la música del iPod en el escritorio. Asegúrate de hacerlo rápidamente. De 1 a 2, recoge toda la ropa en la habitación y cuélgala en el armario. Si alguna prenda tiene manchas de sangre, tírala a la basura rápidamente. Tiende la cama. Si hay más de 3 sábanas, tíralas extra. Si escuchas un golpe en la ventana, escóndete debajo de la cama hasta que la entidad haya entrado y salido de la habitación. De 2 a 3 vuelve a ponerte el traje de protección y baja al primer piso. Si hay un hombre viendo la televisión, apaga la tele e ignora lo que haga el hombre. Si hay una mujer cocinando en la cocina, apaga la estufa e ignora lo que haga. Hay un baño conectado a la habitación. Si escuchas que la ducha se enciende, toca la puerta 3 veces, no más, no menos. Si la ducha se detiene, lo hiciste correctamente. De 3 a 3 y media, acuéstate en la cama y cierra los ojos, pero no te duermas. Asegúrate de que las mantas te cubran hasta el cuello y de que permanezcan así. Desde las 3 y media hasta las 4 tu turno está completo, y puedes recorrer la casa hasta las 4, pero no salgas antes de las 4 ni más de 5 minutos después de las 4. Eso es todo. Tu turno comienza mañana en la noche en el 471 de Peterson Drive. Atentamente, señor Gerard. No sé qué significa esto, pero habiendo leído los relatos de Felipe, creo que estoy listo y podré sobrevivir. Voy a escribir lo que pase después de mi turno si sobrevivo. Entré a la casa y miré alrededor.
Tal como dijo Felipe, se veía antigua, pero uno podría vivir en ella sin problema. La cocina y la sala estaban en perfecto estado y parecían compradas ayer. Subí las escaleras, caminé por el pasillo y doblé a la derecha antes de llegar a la sala de cámaras, entrando en la habitación. Había una cama king size, ropa y sábanas esparcidas por toda la habitación. Había una puerta a un lado que supuse era el baño. La mesita de noche junto a la cama tenía un pequeño reloj digital y un papel con las instrucciones impresas. El reloj emitió un suave pitido, señalando que mi turno había comenzado. Me agaché y recogí algunas prendas. Había de todo, desde sujetadores hasta ropa interior y sombreros. Las colgué en el armario y empecé a aburrirme hasta que encontré una camisa a rayas grises con una gran mancha carmesí. La arrojé de inmediato al gran bote de basura en la esquina de la habitación y continué con mi trabajo. Estaba recogiendo la última prenda, listo para hacer la cama, cuando escuché 5 golpes fuertes y lentos en la ventana frente a la cama. Mi sangre se heló. Solté la ropa que estaba sosteniendo y me arrastré hasta el pequeño espacio debajo de la cama. Todo estaba en silencio hasta que la puerta se abrió de golpe, y una mujer que coincidía con la descripción que Felipe dio entró en la habitación. «Sé que estás aquí. No puedes escapar. Te encontraré eventualmente». Contuve la respiración tanto como pude. La mujer comenzó a enojarse y golpeó con sus manos frágiles todo lo que había a su alrededor. Gritaba de rabia queriendo atraparme en la casa. Eventualmente se fue y cerró la puerta de un portazo. Me levanté y salí de debajo de la cama. Rápidamente recogí las sábanas y tendí la cama, asegurándome de tirar las 2 sábanas extra. Eran apenas las 2:45, pensé. Entonces, vino la música alta desde la habitación de al lado. Con calma, aunque asustado, me puse el traje de protección y abrí la puerta. Cautelosamente salí al pasillo y vi al hombre en las escaleras viendo la televisión. Abrí lentamente la puerta de la sala de cámaras y vi a un hombre, si es que podía llamarse así, sentado en la silla. Tenía la piel podrida y se sentaba con una joroba tan pronunciada que su espalda estaba casi en un ángulo de 90 grados. Me acerqué al escritorio y vi el iPod. «Tranquilo, Felipe, tranquilo», repetía el guardia para sí mismo. Le di una mirada de simpatía mientras él me miraba con ojos aterrados. Tomé el iPod y apagué la música. Felipe se cubría los oídos y seguía repitiendo la misma frase. Volví a la habitación justo a tiempo para escuchar el pequeño pitido del reloj cuando marcó las 2. Para ser honesto, creo que Felipe está muerto. La casa ha atrapado su alma y lo obliga a trabajar allí para siempre. La razón por la que acepté el trabajo fue para encontrar una forma de liberar a estas almas atrapadas, y creo que la entidad tiene algo que ver con todo esto. Mantuve el traje de protección puesto y bajé las escaleras. El hombre estaba sentado en el sofá viendo un programa de cocina en la televisión. Me acerqué a él. Tenía el cabello bien peinado hacia un lado como si fuera una persona adinerada. Llevaba un traje y una corbata, pero su cara parecía haber estado descomponiéndose durante años. El hueso estaba expuesto en más de 3 lugares y estoy casi seguro de que vi un trozo de piel caer de su rostro. Su risa era ronca y profunda, como si no tuviera cuerdas vocales. Apagué la televisión, y el hombre se quedó congelado a media risa. Luego se fundió en el sofá. Me estremecí y volví a mi lugar en el segundo piso. Entré y me tomó unos 10 minutos quitarme el traje de protección, solo para ser recibido con el sonido de una ducha caliente. Me acerqué a la puerta del baño y puse mi oído contra ella. Escuché a una mujer tarareando suavemente. Toqué la puerta 3 veces, y el tarareo y el agua se detuvieron inmediatamente después del tercer golpe. Fue inquietante lo rápido que todo quedó en silencio, pero a lo lejos escuché el sonido de huevos friéndose. Me puse rápidamente el traje de protección y bajé las escaleras. La mujer estaba cocinando huevos negros. Ella, como el hombre que miraba televisión, llevaba un delantal y sombrero impecables, pero su piel, aunque en mejor estado que la del hombre, estaba podrida. Extendí la mano para girar el dial de la estufa, pero me detuve. «Por favor, déjalo encendido, por favor», repetía la mujer con voz suave. A pesar de su ruego, giré el dial hasta 0. La mujer se fundió en el suelo y regresé a la habitación. Pensé que esto iba a ser fácil, pero ahora entiendo lo que sintió Felipe. Es increíblemente aterrador estar dentro de esa casa. Eran las 2:58. Subí las sábanas hasta el cuello y me acosté en la cama. A las 3 cerré los ojos y traté de acomodarme.
La cama era sorprendentemente suave y sentí que podría dormir aunque un tren pasara justo encima de mí. Pensé en todo lo que había visto esa noche, lo cual me mantuvo despierto por unos minutos, pero era una lucha constante mantenerme despierto y consciente. Sabía que si me dormía terminaría como Felipe. Finalmente el reloj emitió un pitido, y la cama se sintió como piedra. Me levanté confundido, ya que ahora tenía tiempo libre para caminar por la casa hasta las 4. Decidí aprovechar el tiempo libre y fui a la sala de cámaras para ver si Felipe aún estaba allí, pero había desaparecido. Esperé pacientemente hasta que el reloj marcara las 4 en punto, y cuando finalmente llegó la hora salí de la casa y regresé a la mía. Esa noche empecé a planear un nuevo enfoque, siguiendo las sugerencias que algunos de ustedes me dieron. Mañana llevaré un cuchillo y un encendedor, intentaré atacar a la entidad, y espero poder sobrevivir. Los mantendré informados, deséenme suerte. Acá les dejo una actualización. La verdad es que el plan no salió como esperaba. Estoy herido, pero sobreviví. Déjenme contarles lo que pasó, ya que muchos de ustedes me preguntaron. Regresé durante el día, pero como varios propusieron, la casa no estaba allí. Decidí ir preparado llevando una trampa para osos y un cuchillo grande. Cuando finalmente volví al anochecer, la casa estaba allí igual que siempre. Coloqué la trampa justo fuera de la habitación, como algunos de ustedes me habían sugerido, y luego traté de desconectar la televisión antes de que apareciera el hombre. Pero cuando intenté jalar el cable, estaba completamente adherido a la pared, como si fuera una parte de la misma. No hubo manera de desconectarlo. La noche comenzó, y todo transcurrió tan normal como podía en ese lugar. Mientras limpiaba la ropa, noté que la cama ya no tenía espacio debajo para esconderse. Tuve que improvisar un nuevo plan en el momento. Decidí que, mientras estuviera en la cama entre las 3 y las 3:30, esperaría a que la entidad se acercara y entonces intentaría atacarla con el cuchillo. Pero ahora, parecía que ni siquiera iba a llegar hasta entonces. Knock, knock, knock. La señal de que la entidad venía me puso en pánico. ¿Dónde podría esconderme ahora? Tomé el cuchillo y me arrastré hasta un pequeño espacio detrás de la puerta, con el plan de apuñalar a la entidad en cuanto entrara, o al menos esperar a que la trampa la golpeara. Pasos. La entidad se acercaba cada vez más. Apreté con fuerza el cuchillo mientras una gota de sudor frío caía por mi rostro. Clang. Escuché el sonido de la trampa cerrándose, y un grito demoníaco y agudo inmediatamente después. Abrí la puerta y, con todas mis fuerzas, lancé el cuchillo hacia la entidad. La hoja se deslizó limpiamente en uno de sus ojos, y un líquido negro comenzó a brotar de la herida. La entidad gritaba, revelando al menos 100 pequeños dientes afilados como agujas. Me mordió la mano, y solté un grito de dolor. Rodamos por el suelo, forcejeando. Me arañó varias veces, y yo logré apuñalarla unas cuantas veces, pero finalmente logré inmovilizarla y la apuñalé repetidamente hasta que estuve absolutamente seguro de que estaba muerta. Me levanté, con el brazo sangrando profusamente, y usé un pedazo de ropa para vendar la herida. Ya no me importaban las reglas. Acababa de matar a la criatura que controlaba ese lugar. Me senté en la cama y descansé unos momentos, y nada ocurrió durante el resto de la noche. Para asegurarme, me quedé hasta las 4, y entonces salí de la casa. Cuando llegué a mi casa encontré una carta clavada en mi puerta, escrita por el señor Gerard. La reescribiré aquí. ¡Wow! Debo decir que estoy impresionado. Lograste matar a mi mejor trabajador. Parece que ya has descubierto mi plan. Los trabajadores tienen turnos normales el primer día, y al segundo día se les quita su lugar seguro. Pero tú lograste sobrevivir. Ven a la casa mañana como si fuera un turno normal, y podremos discutir una recompensa. Eso es todo. Atentamente, señor Gerard. No sé qué es lo que va a hacer o qué me va a ofrecer, pero no creo que tenga opción de no ir. Deséenme suerte. Hasta ahora, durante mis 2 turnos había estado muy tranquilo, pero después de leer esa carta estaba más que asustado. Pasé el día preparándome. Cuchillos escondidos, una pequeña pistola y un chaleco de protección bajo la ropa. Estaba decidido a estar listo para lo que fuera que planeaba hacer. Llegué a la casa y entré como siempre, pero el interior de la casa era completamente diferente. Ya no era una casa, sino una especie de cámara, un túnel descendente hacia la tierra. Caminé lentamente por las escaleras listo para sacar mi arma.
Llegué al último escalón y me encontré en una sala azul llena de monitores, con un hombre grande sentado en una silla. «Hola, Esteban, soy el señor Gerard», dijo el hombre mientras giraba su silla para verme. Tuve una buena vista de él. Tenía un abrigo negro, pelo negro ralo y calvo en partes, y un traje oscuro. «¿Qué es este lugar?», le pregunté. «Esta es mi cámara de observación. Paso todo mi tiempo aquí, viendo la casa, monitoreando a mis trabajadores». Su voz era profunda y aterradora. «¿Qué pasó en la casa después de que maté a esa cosa? Una vez que la casa perdió a su mejor trabajador, los otros trabajadores suspendieron su existencia, y la casa no hará nada esta noche. Pero si no tiene un nuevo mejor trabajador para mañana, entonces los trabajadores quedarán libres del control de la casa y destruirán y matarán todo lo que encuentren». «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. «Porque Esteban es simplemente la única manera de contener a estos trabajadores». «Entonces, ¿quién va a ser el próximo mejor trabajador?». El hombre me miró directamente y sonrió siniestramente. «Bueno, Esteban, te estoy mirando a ti». «¿Yo?». «Sí, tú. Al matar a mi mejor trabajador y tocar ese líquido negro, una transformación ha comenzado en ti. En el próximo día verás que tus músculos y carne desaparecen. Tu piel se pegará a tus huesos, tu rostro se deformará. Tus ojos se volverán negros y amarillos, y tus dientes caerán. Comenzarás a sentir un deseo insaciable de regresar a esta casa. ¿Voy a convertirme en... eso?», le pregunté horrorizado. «Desafortunadamente para ti sí. Puedes irte ahora si quieres, pero es inevitable». Permanecí en estado de shock por unos momentos. ¿Realmente me iba a convertir en esa cosa? Di media vuelta y corrí hacia la salida. Cuando atravesé la puerta me encontré frente a mi casa y detrás de mí, la casa había desaparecido. Han pasado unos días desde entonces, y estoy empezando a notar que mis músculos están desapareciendo, y siento un impulso muy fuerte de regresar a esa maldita casa. Mis ojos se han tornado de un gris oscuro, y siento que ya no podré evitar regresar por mucho más tiempo. Sé que no puedo detener lo que me está pasando. Solo puedo volver a la casa. Deséenme suerte.